Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Amigos de Coparmex, respaldamos el emplazamiento del presidente Calderón para que se someta a los altos mandos de seguridad pública y procuración de justicia de los estados a exámenes de confianza en este mes de abril. Es lo mínimo que debe hacerse ante el rezago de lo convenido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 2008. Más aún, no pasemos por alto el llamado a fortalecer la lucha contra la corrupción que el presidente reiteró en su convocatoria, a menos de un mes de enviar al Congreso la iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas y de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Era urgente que este tema volviera como prioridad al debate público. La arraigada cultura de la corrupción y la impunidad en México, que se da en todos los ámbitos, es causa primordial de la grave situación de crimen y violencia que hoy padecemos. Los mexicanos debemos decidirnos a superar definitivamente este mal que contamina la vida política, social y económica en el país. Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo plantean medidas para mejorar la capacidad de detección y procesamiento de casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios, recompensas para la denuncia y multas a empresas que incurran en actos de corrupción en contratos con el gobierno federal. Los montos llegan hasta el 30% del valor de estos y la inhabilitación de participar en contrataciones públicas por un periodo de hasta 8 años. Se busca que la Secretaría de la Función Pública cuente con un mecanismo permanente para intervenir en casos de corrupción por oficio, con un enfoque general que parte de la responsabilidad recíproca de complicidad entre quien se corrompe y quien corrompe, para obtener beneficios a cambio de dádivas, evadir requisitos, ganar licitaciones o actuar como prestanombres. Coparmex condena sin matices estas prácticas. La contraparte de los funcionarios corruptos son los empresarios y ciudadanos corruptos. Juntos perjudican al Estado, generan inequidad y una descomposición del ambiente de negocios que incide negativamente en la competencia, la competitividad, los costos y la pérdida de inversiones. Para que las medidas funcionen, será preciso consolidar un andamiaje institucional apropiado y garantizar la protección de los denunciantes. En muchas empresas de México y de todo el mundo se han establecido sistemas eficaces para la denuncia anónima de casos de corrupción y fraude que vale la pena evaluar para fortalecer las medidas contempladas. Es indispensable considerar la pertinencia de extender la legislación a los estados y municipios con una ley de carácter general. Es en el ámbito local donde se presentan más casos de corrupción por el rezago en materia de transparencia y las actividades involucradas como control de tránsito, permisos de licencias de construcción, inspecciones y verificaciones. Es momento de emprender una gran cruzada nacional contra la corrupción y la impunidad. Es necesario, oportuna y del interés de todos. Una de las mayores esperanzas que movilizaron la transición democrática fue renovar la vida pública en México, para que estos males dejaran de ser parte consustancial de ella. Ha habido avances, como la Ley Federal de Transparencia y la Reforma Judicial del 2008, a pesar del gran rezago en su implementación. Sin embargo, estamos todavía muy lejos de la regeneración moral e institucional esperada y necesaria. La autocrítica es indispensable para reconocer un problema y resolverlo. Como nación, hemos fallado en la asignación pendiente de dejar de ser un país donde la corrupción y la impunidad son prevalentes. Esto nos implica a todos, como víctimas y responsables, directos o indirectos, por la tolerancia o la falta de resolución para abatir un problema crónico tan enraizado en nuestra sociedad. Con una calificación de 3.1 en escala del 0 al 10, México se ubicó en el lugar 98 de 178 países en el índice de percepción de la corrupción 2010, cayendo 9 lugares respecto al 2009. Se ha estimado
que el costo de la corrupción equivale al 9% del PIB aproximadamente y que las empresas gastan en promedio un 10% de sus ingresos en ello, como una necesidad operativa. De acuerdo con encuestas, 44% realiza pagos extraoficiales a servidores públicos en cualquiera de los niveles de gobierno. 7 de cada 10 empresas ve mermada su competitividad por esta situación. No recurrir al pago de sobornos a menudo provoca lentitud de los trámites, multas injustificadas, pérdida de contratos de forma arbitraria y aumentos de los costos. Esto sin contar los efectos de actividades como el contrabando que vulneran a muchas industrias y miles de negocios formales. Más allá de las empresas, las familias de menores ingresos son las más afectadas, teniendo que destinar un promedio de casi 14% de su ingreso a la corrupción con la que tienen que lidiar de forma cotidiana. La impunidad y la injusticia son el reverso del problema. Se calcula que solo 7 de cada 1000 delitos terminan en una sentencia. Únicamente 15% de las denuncias se investigan. Según encuestas, el 80% de los mexicanos desconfía de un sistema judicial en el que los procesos penales tardan más de 2 años en promedio. Aproximadamente 60% de los detenidos en cárceles fueron ingresados por delitos patrimoniales de cantidades menores a 5,000 pesos, mientras que casos de extorsión, sobornos, peculado, colusión, fraude, tráfico de influencias o venta de plazas, donde las cifras son millonarias, quedan impunes. En México, la corrupción y la impunidad tienen raíces muy hondas. Para superarlas hay que actuar inclusive desde la formación cívica y ética de nuestros niños, implementando estos programas en las escuelas. Finquemos las bases de una regeneración moral e institucional para pasar definitivamente del terreno de lo acostumbrado al de la excepción. Esta es una herencia que estamos obligados a dejar a las próximas generaciones. Llamamos a los legisladores a debatir y aprobar las medidas anticorrupción propuestas con la mejor fórmula. Los empresarios de Coparmex invitamos al presidente de la República y a todos los gobernadores a impulsar una gran alianza contra la corrupción y la impunidad, con un plan estratégico integral y transeccional que tenga el enfoque multifactorial que exige un problema tan complejo y sea capaz de provocar el consenso social necesario para movilizar la voluntad nacional. Los mexicanos necesitamos un cambio profundo en nuestra actitud para dejar de ser un pueblo que busca el beneficio personal a costa de su nación. Es hora de ser intolerantes con la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad, los privilegios y la injusticia. Los empresarios de Coparmex estamos por la renovación de México. Impulsémosla en nuestras familias, empresas y comunidades. Coparmex cuenta con ustedes y ustedes con Coparmex. Muchas gracias.